Si hay un busto merecido y bien ubicado en la ciudad, es el que está aquí, a mis espaldas. Pertenece a Guillermo Peretti, intendente de la ciudad de San Francisco a principios de la década del 60. Fue quien logró que los terrenos que eran propiedad del ferrocarril fueran traspasados a la Municipalidad de San Francisco. Pero además de eso, impulsó lo que hoy conocemos como el Centro Cívico. Los detalles de esta historia son los que vamos a repasar a continuación. El patrimonio material e inmaterial que atesora la Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la región es altamente valioso a la hora de afirmar la identidad sanfrancisqueña, siendo particularmente notables los registros fotográficos. La presente imagen ejemplifica lo afirmado, pues contiene al dorso una significativa leyenda que explica el momento que capturó el fotógrafo de la Casa Rosada. Dicho texto fue escrito en letra cursiva por el entonces intendente de la ciudad, Guillermo José Peretti, y dice así: con el doctor Frondizi, presidente de la Nación, y con el inolvidable amigo diputado nacional, doctor Francisco Rabetti, cuando firmamos la escritura de los terrenos del Centro Cívico. Año 1959. Fue el 12 del 2 de 1960, se ratifica luego con letra de imprenta. En efecto, siendo Peretti intendente electo, le suministró al doctor Francisco Rabetti todos los antecedentes para que presentara en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto relativo a la cesión de los terrenos ferroviarios del Estado, ex Central Córdoba, a la Municipalidad de San Francisco. El mismo fue aprobado también en senadores. Los directivos de Ferrocarriles le pidieron al Gobierno Nacional que vetara la ley, ya que pretendían rematar los terrenos para conjugar su alto déficit, considerando que no debían sentar un precedente, dado que otros 40 municipios del país habían presentado con posterioridad similares proyectos. Ante tales circunstancias, y cuando ya salían en los diarios los avisos de remate, con la valiosa ayuda del gobernador, el doctor Arturo Zanichelli, el doctor Frondizi, si bien no promulgó la ley, tampoco la vetó, por lo que en pocos días se convirtió automáticamente en ley. Los terrenos del Centro Cívico se escrituraron el 12 de febrero de 1960, tal como lo testimonia la mencionada fuente. Y yo en el 54 me recibo de arquitecto y ya había conseguido el libro y estaba al tanto de la situación planificadora de urbanística de ese entonces, cómo era el nuevo concepto urbanístico de la ciudad. Le Corbusier siempre habló del camino peatonal, de que la ciudad se había convertido en última instancia en una ciudad para automóviles, para vehículos, y no una ciudad para el hombre. Entonces era necesario hacer espacios que fuesen exclusivamente peatonales. Y de ahí entonces que surge la idea de los centros cívicos y comerciales. Sobre todo también para cambiar la fisonomía psíquica del individuo, en virtud de que hasta ahora el hombre había sido siempre el espectador, digamos, de los acontecimientos, y con la plaza cívica era un lugar de reunión de la gente, como ocurría con el Ágora o como ocurría con la Plaza San Marcos. Cambiaba el tema, el hombre dejaba de ser un oyente, sino un protagonista de la historia. Y así al principio acá, cuando se hizo la Plaza de San Francisco, se hicieron una serie de actos que denotaban la presencia cívica de costos. Después con el tiempo fue cambiando. Bueno, la cuestión es que cuando asume Frondizi, asume también Zanichelli en Córdoba y asume el intendente Peretti acá en San Francisco. Y me nombra a mí como asesor para determinar qué pensaba yo respecto a la ocupación de
que había sido el espacio del ferrocarril Central Córdoba, que había sido cedido. Y yo, indudablemente, conocía ese tema, se lo expliqué bien, le hice comprender. Estaba Silione, que era el jefe, en ese entonces era, creo, el director del Consejo Deliberante, y hablamos del desarrollo de la ciudad, del plan regulador y sobre todo de esa plaza cívica. Y de ahí se comenzó con el trabajo. Después se anexaron a los ingeniero Valentini, el ingeniero Raimondo, el ingeniero Rodríguez Ponce. A través de la Sociedad Central de Arquitectos, que la filial estaba en Córdoba, viene el arquitecto Lapadula, que nos presentó a los integrantes de esa Sociedad de Arquitectos para que explicaran ellos cómo podían ser las bases del concurso y cuál sería el costo, que era lo que le interesaba más que todo a la Municipalidad de San Francisco. Luego de tomar posesión de los terrenos y con el asesoramiento de la Sociedad de Arquitectos de Córdoba, que representaba a la Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos, se llamó a concurso nacional de anteproyectos para la sistematización urbanística edilicia del centro cívico comercial. Para ello se contó con el asesoramiento del arquitecto Lapadula, venido de Italia, con el fin de ocupar el cargo de planificador de la provincia de Córdoba. Y bueno, lo más grave de la cuestión fue hacer comprender a la gente que no se podía seguir ya con el sistema de división de manzanas, porque esa división de manzanas significaba evidentemente un cruce a cada 100 metros de la calle, y eso empeoraba el tránsito de la ciudad, porque teníamos la oportunidad en ese entonces de tener un terreno como no se había dado casi en ninguna parte del mundo, salvo alguna excepción que pudiese existir, en donde se consiguiese un terreno en el corazón mismo de la ciudad, donde la ciudad había surgido, alrededor del ferrocarril Central Córdoba, donde se pudiese construir un centro cívico peatonal que no tuviese ningún otro problema, ni de demolición, ni tener que hacer expropiaciones, que era lo que hace costoso estos temas. Entonces, en base a esa idea se realizó el concurso, pero evidentemente las fuerzas vivas tenían otros intereses,
buscaban o creían ya de la época de Luchini que había que ser un centro cívico, pero no tenían idea de una plaza cívica o de lo que podía ser un centro cívico moderno. Se presentaron 19 proyectos, intervinieron 88 arquitectos. El primer premio lo obtuvieron los arquitectos de Córdoba, Arias, Cuenca, Keismacher, Pardina y Taranto. A fin de poner en marcha el ambicioso proyecto de la construcción del centro cívico, se llamó a licitación para la ejecución de la plaza cívica. Y ahí surgió otro problema, que eso también empeoró el tema, que es la construcción del hotel. Nosotros insistíamos de que debía esperarse 2 o 3 meses más para que se terminase la base, para que se hiciese el concurso y la gente que proyectaba ese espacio libre tuviese ubicarse de acuerdo a las ideas el hotel. Le propusimos nosotros que se hiciera en la misma forma pero sobre 9 de julio, o sea que el acceso fuese por 9 de julio, pero que todo el frente y la parte vidriada de abajo diese hacia la plaza cívica, para decir de que la orientación sería la misma que la que norte, que necesitaba el edificio, se vería con la plenitud del espacio de la plaza cívica, se vería íntegramente el hotel, incluso la confitería y el comedor tendrían sus vistas hacia la plaza cívica. La cuestión fue que no hubo más remedio que aceptar, porque un día, con tanta presión que tenía el intendente, nos dijo: miren muchachos, yo estoy de acuerdo con ustedes de que el hotel hay que esperarlo a hacer una vez que se haga el concurso, pero no puedo dejar de no hacerlo porque me han amenazado diciéndome que si el hotel no se hacía era por culpa de la municipalidad. Y eso está expuesto en las memorias del intendente Guillermo Ravesti. Ahí está expuesto con detalle toda la presión que sufrió este señor. Y por eso, desgraciadamente, hoy tenemos la plaza cívica, con el hotel dándole la espalda, no perteneciendo, no integrándose a la plaza cívica, cosa que de la otra forma hubiese sido más conveniente. Bueno, de todos modos, el concurso se llevó a cabo cuando, después de discutir tanto tiempo y viendo que la gente seguía obstinada, trajimos a la Padula, indudablemente tenía más prestigio que nosotros, y se aceptó en cierto modo que se prosiguiese con la idea del concurso.